Hola estudiantes de quinto año, vamos a continuar entonces con una nueva clase, en este caso va acompañada de una actividad. Recordemos que geografía de quinto año es geografía de Argentina, por lo tanto vamos a ampliar la geografía de Argentina vista en tercer año. ¿eh? Entonces, en la clase pasada les hice una introducción a la geografía. Les expliqué el tema de las dificultades que tiene la geografía por ser parte de las ciencias sociales, que no hay verdades absolutas como en las ciencias exactas. Entonces hay diferentes interpretaciones y que mi interpretación en cuanto al estudio del espacio geográfico y por lo tanto de la geografía tiene una mirada principalmente política, como las acciones políticas a través de la historia tuvieron una incidencia muy importante en nuestro espacio geográfico que es el territorio argentino. Muy bien. La Argentina. ¿Cuándo nace la Argentina? Si ustedes hacen esa pregunta, ¿cuándo nace la Argentina? Llama la atención porque mucha gente no lo sabe y además tiene una mirada errónea sobre el nacimiento de nuestro país. La Argentina nace dentro de un proceso que tiene que ver con la caída de Rosas en 1852 y a partir de ahí comienza un montón de hechos que van determinando la conformación de un Estado, en este caso el argentino. Para que exista un Estado tiene que existir un gobierno, un territorio y una población regidas por un sistema jurídico. Si no hay ningún elemento de estos, no hay un Estado. Entonces, 1852 la caída de Rosas, en 1853 la Constitución, la primera Constitución, y a partir de ahí hay un proceso en donde se va organizando el Estado en cuanto a su territorio, donde hay un exterminio de los indígenas en el sur principalmente, pero también en el norte. Se van conformando un poco las provincias, los estados nacionales, la estructura de transporte, principalmente la ferroviaria. Y bueno, hay una clase dirigente de toda la Argentina, de todo el actual territorio argentino, que son terratenientes y que empiezan a organizar el Estado. Hacia 1880 arranca la Argentina oligárquica. Era el gobierno de unos pocos. Esos pocos eran terratenientes, fueron terratenientes, y de ahí es cómo organizan el territorio argentino, ¿no? En principio vamos a ver algo muy simple, ¿no? Vamos a ver si vamos a usar el pizarrón por acá. Mercado. Mercado. Muy bien. El mercado, si yo voy al mercado que tengo acá a 60 metros de los chinos, hay productos que la gente consume. Este mercado puede ser el mercado de la ciudad de Morón, más de 320.000 personas más o menos en Morón. Todo lo que se produce y se consume en la ciudad de Morón. Puede ser el mercado de la provincia de Buenos Aires, todo lo que se produce y consume en la provincia de Buenos Aires. El mercado interno argentino, todo lo que se produce y se consume en la Argentina. Puede ser el Mercosur, esa alianza entre países en principio limítrofes, pero también después se sumaron otros países, una alianza comercial. Y podemos hablar del mercado mundial, en donde el dilema actual en ese mercado mundial es la puja entre dos potencias muy importantes, Estados Unidos y la China. Estamos en una disputa comercial entre ambos estados, una guerra comercial. Muy bien, eso es el mercado. Eso es capitalismo. Cuando hablamos de sistema capitalista hablamos de una economía de mercado, en donde
Esto se llama oferta y esto se llama demanda. ¿Eh? Si todo esto lo brindara el Estado, si todo esto lo brindara el Estado, a ver si corremos acá un poquito, esto no existe. Todos los medios de producción estarían en manos del Estado. Acá, en una economía de mercado, el principal agente económico es la empresa privada. El mundo, a partir de la caída de la Unión Soviética, mundo bipolar, Guerra Fría, eso lo vieron el año pasado, a partir de ese momento el capitalismo se hizo hegemónico. Es como que el capitalismo prácticamente es hegemónico a nivel mundial, salvo algunos países en donde también hay un proceso de transformación, como Cuba, ¿no? O se sabe poco de Corea del Norte, pero prácticamente no hay una economía socialista. Estamos en una economía capitalista en donde se rige por el mercado. Claro que podemos diferenciar algunos estados en la intervención por medio de políticas en ese mercado o no, pero eso lo voy a amplificar posteriormente. Pero en principio esa es una economía de mercado. Hacia 1860 aproximadamente, cuando se empieza a conformar la Argentina, ese mercado mundial, a ver, vamos acá, ese mercado mundial se dividió en países. División internacional del trabajo. Perdón mi letra, me da vergüenza. Muy bien. Esto yo lo expliqué a ver ahí, División Internacional del Trabajo, donde había países, ¿no?, que producían manufacturas y otros países producían materias primas. Esto lo expliqué en segundo año. Algunos de ustedes me han tenido como docente en segundo año y expliqué, ¿no?, cómo, en este caso era América, ¿no?, el objeto de estudio de geografía, cómo existió el modelo agrominero. Los países de Latinoamérica organizan sus estados en base a la venta de materias primas. La Argentina principalmente, pero también Uruguay, un poquito de Chile, vendían carne y cereales, por eso se lo conoce como el modelo agroexportador en la Argentina. Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, vendían materias primas de clima tropical, principalmente frutas tropicales, pero también café, cacao. Y después teníamos Perú, Chile y Bolivia, donde vendían minerales. Por eso es el modelo agrominero, ¿no? Esos países organizan sus estados en base a eso, a la venta de materias primas. Producían materias primas. A ver si de acá. Producían materias primas. Esos países van a ser llamados países periféricos. Periféricos. Exacto, muy bien. Y los países que vendían manufacturas se van a llamar países centrales. Países centrales. Los países centrales compraban materias primas y los países periféricos compraban manufactura. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de historia. El ideólogo del capitalismo, de la economía de mercado, fue un tal Adam Smith.
su obra más importante de Adam Smith tiene que ver con la riqueza de las naciones, libro de 1776. Contemporáneo, de manera, o sea, al mismo momento existió otro economista, otro intelectual, que se llamó David Ricardo. David Ricardo decía que los países debían producir lo mejor que sabían hacer, las ventajas comparativas. Como Latinoamérica tenía materias primas, debían exportar materias primas y no debían producir. Los países que debían producir eran aquellos que estaban más desarrollados. Entonces, ¿qué pasó? Inglaterra en ese momento, que tenía un gran desarrollo, compraba materias primas a los países de Latinoamérica y a su vez le vendía en manufactura. ¿Qué es una manufactura? Todo es una manufactura, llamado bien también, ¿no? Hay diferentes tipos de bienes. Menos nosotros, todos hay una manufactura. Esto es una manufactura, el celular es una manufactura. Ahora no se habla tanto de manufactura, sino bien, ¿no? Que por medio de materias primas se logra un producto, un bien. Muy bien. En esas ventajas comparativas, lo que aconteció es que los países desarrollados se beneficiaron. ¿Por qué? Porque tiene mayor rentabilidad cuando hay más trabajo. A mayor valor agregado, más trabajo, lo que supone es mayor crecimiento económico. A menor valor agregado, menos trabajo, la venta de materias primas, menos desarrollo económico. Las potencias mundiales no se caracterizan por vender materias primas. Si bien tienen materias primas, por ejemplo Estados Unidos, no se caracteriza por eso, se caracteriza por su desarrollo tecnológico, principalmente en lo industrial. Entonces, esta situación de desigualdad que fue organizada por estos terratenientes, latifundistas, es decir, que tenían muchas tierras, llamadas oligarquías, gobierno de unos pocos, benefició a ese sector, pero en realidad a esos países no le generó desarrollo. Quienes generaron más desarrollo fueron los países centrales, amplificaron ese desarrollo. Por lo tanto, los países latinoamericanos nacieron mal, nacieron en condiciones de subdesarrollo. Y lamentablemente la Argentina fue partícipe de eso. La Argentina, a través de la historia, después lo vamos a amplificar, hay una crisis de este mercado, ¿no?, que les mencioné. En 1930 comienza la industrialización, ¿no?, llamada Easy, ¿no?, que ustedes lo vieron en segundo en América y en tercer año en Argentina. Industrialización por sustitución de importaciones. A partir de una crisis que hay en Estados Unidos, en ese mercado, los países centrales que demandaban materias primas no lo hacen por la crisis, y los países latinoamericanos que tenían que comprar manufacturas tampoco lo pueden hacer porque no vendían materias primas. Entonces comienza la industrialización por sustitución de importaciones, principalmente en Latinoamérica, en México, Brasil y Argentina. Muy bien. ¿Qué pasó en la Argentina? Que hubo un desarrollo industrial, pero principalmente de la industria liviana. ¿Qué es la industria liviana? Bueno, las industrias livianas son las pymes, son las industrias que no requieren mucho capital y tampoco mucha tecnología. Si bien para tener una empresa hay que tener dinero, hay que tener capital y hay que tener recursos tecnológicos, no es lo mismo que industrias muy pero muy importantes como las industrias pesadas. Un ejemplo de industria liviana, bueno, no sé, una metalúrgica, no sé, una maderera, bueno, no sé, una industria textil, pero una industria pesada es una siderurgia metalmecánica, una petroquímica, una automotriz, donde se requiere mucho capital. La Argentina
tuvo un desarrollo de la industria liviana. A ver, por ejemplo, si yo quiero hacer una silla o una mesa, compro caño de acero, compro la madera y elaboro el producto, ¿no? Ese bien. Pero yo para poder hacer el caño, ¿no? No lo puedo hacer una pyme, necesito una cirúrgica muy importante, en donde, por ejemplo, para hacer un caño se requiere mucho espacio, muchas hectáreas, porque tienen que haber hornos para fundir los minerales, y después tiene que haber trenes de laminación en donde como una máquina de hacer fideos, ¿no? Entra la masa y sale el fideo. Bueno, en un tren de laminación ingresa el acero, y por ese tren de laminación, que son rodillos, algunos tienen más de 500 metros, es decir, 5 cuadras, sale el caño. Es una industria pesada. Lamentablemente, la Argentina, en algunos momentos de la historia, quiso lograr ese desarrollo industrial en la industria pesada, pero lamentablemente hubo gobiernos militares que impidieron ese desarrollo. También lo vamos a profundizar eso. Entonces, hoy en día la Argentina, para que su desarrollo industrial funcione, debe tener industrias pesadas y no las tiene. Entonces, para que las pymes funcionen, para que la gente tenga mucho trabajo, lamentablemente hay que comprar insumos de otros países, porque en la Argentina no se produce. Por lo tanto, esta situación genera una dependencia. Esa dependencia nace a partir del modelo agroexportador en la Argentina. Es un modelo dependiente que no permite desarrollo. Y para tener en la actualidad un desarrollo industrial, debemos tener industria pesada, que no es tan fácil ponerla en marcha de un día para el otro, lleva procesos, lleva décadas, ¿no?, para poner en marcha, que lamentablemente en la Argentina siempre por cuestiones económicas, pero plasmadas en decisiones políticas, se interrumpieron. Y al día de hoy somos un país dependiente. Dependemos de insumos importados para que nuestras pymes funcionen. Muy cortita la actividad, van a utilizar el libro que les envié y que está en el tablón. Está digitalizado en las primeras hojas, son 2 puntitos que les voy a enviar, y me gustaría que charlemos sobre esto. Así que mañana les haré preguntas por el chat. Esto lo voy a subir hoy a la noche, y bueno, si lo pueden ver mejor, y yo les hago preguntas por el chat. Estaré preguntando a eso de las 8 de la mañana, un ratito, después me toqué la escuela, y después a lo mejor más tarde. Bueno, nos vemos, estudiantes.